Y me parece que ya estamos también en directo en Facebook, o sea que maravilloso. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, estoy feliz de estar por acá. Ahora estoy en Cuernavaca, ahora no Ah, estoy en Ciudad de México, aquí que le llaman la ciudad de la eterna primavera. Aquí les mandamos saludos a todos los lugares donde se estén conectando. fenomenal. No conozco Cuernavaca. No sé, Ya te suena tendré bonito, que traer. suena, claro, suena que, porque aquí me parece que tenemos también un Cuernavaca, por Murcia o así, pero no he estado en ningún sitio, ni en uno ni en el otro. ¿Y qué tiempo tenemos ahí en Cuernavaca? Te digo que le llaman de la eterna primavera, aquí siempre hace calorcito. Bueno. Nosotros hemos tenido un verano muy caluroso, pero la verdad es que estos días nos están dejando un poquito de asueto. O sea que, Qué bueno, aprovechar. pues sí. Espero que nos estén escuchando bien todos. No tengo así, creo, ningún problema que me estén comunicando, con lo cual, pues nada. Ale, Empezamos. cuéntanos un poquito quién eres, dónde te has formado, qué proyectos tienes. Bueno, vamos a empezar por ahí, luego ya entraremos en tu relación con la cuentoterapia. Bueno, les platico que yo soy psicóloga de profesión, psicoanalista también, y mamá. Entonces, una de mis más grandes pasiones es trabajar con familias. Entonces tengo un centro de desarrollo que fundé junto con mi hermana, en donde lo que hacemos es todas las cosas que involucren promover la salud y el bienestar de las familias. Y lo hacemos a través de 3 dimensiones. La que yo dirijo, que es la socioemocional, y entonces trabajamos desde asesorías de crianza, talleres que tienen que ver. Una de mis áreas de más pasión es la teoría del apego. Entonces, todo aquello que fomente el sano desarrollo de los niños a través de tener entornos segurizantes y vínculos de apego seguro con sus cuidadores primarios. Asesorías a la crianza, talleres de estimulación oportuna, damos también terapia emocional, algunas de integración sensorial, neurodesarrollo. Ese es el área que yo dirijo. Pero también tenemos otras áreas que son la estética, que son talleres de arte, clases extracurriculares para niños y papás de cerámica, de ilustración, de pintura, de música, todo lo que consideramos que nutre el alma, digamos, y la salud de las familias, y también el área científico-tecnológica, donde tenemos talleres de robótica, de matemáticas, más de ciencias. Pero es un lugar hermoso que además yo digo que tiene estrella, porque tenemos la suerte de contar con personalidades que han llegado a mi centro inesperadamente, como ustedes, de cuentoterapia. O sea, a mí de pronto tenerte a ti o decir, me gustó la cuentoterapia, y ya hemos tenido la presencia del creador de la cuentoterapia, Lorenzo Hernández Payares, ahí contándonos cuentos y ilustrándonos. O de pronto Inés Di Bartolo, quien es toda una institución en Argentina de apego, con su centro de apego y vínculo, que ha dado talleres ahí. Yo digo que mi centro tiene estrella, y así llegó cuentoterapia a mi centro. Sí. Bueno, yo que he estado allí me parece un lugar mágico, porque es que además es como todo luminoso, las salas diáfanas, todo como muy preparado y muy cuidado, pues para todos los que van allí a participar. O sea, a mí me parece un lujo estar allí Claro. haciendo los talleres. Y a nosotros tenerte. Muy bien. Y Ale, ¿cómo llegó la cuentoterapia a tu vida? Pues mira, el otro día que yo estaba viendo la entrevista que le hiciste a María Altman, que dijo que ella llegó a través de mí por una amiga que tenemos en común, a mí me pasó lo mismo. Yo tengo la suerte de considerarme amiga de Paulina Vargas, que es estudiante de cuentoterapia, pero además ella es escritora de cuentos. La tuvimos también y dio su testimonio hace, no sé, un par o 3 de meses. Sí. Bueno, pues Pau, que es una joya y es una delicia, y cada cuento que va escribiendo va siendo cada vez más maravilloso. Y yo ella la conocí por ser mamás de los hijos en la escuela. Y empezamos con una amistad muy linda, pero los intereses nos fueron juntando. Y entonces cuando ella me contaba que ella escribía cuentos y luego se fue a España a hacer su máster, y ella descubrió allá la cuentoterapia. Y yo, así como relamiéndome los bigotes cada que ella me platicaba lo que hacía, cuando regresó a México,
un día me platicó que creo que por la ilustradora de sus cuentos o algo así, ella llegó a la cuentoterapia y se enamoró, y entonces casualmente iba a ser la primera vez que venían a México Sí, a era. dar el módulo, que no fue en mi centro, que fue en otro lado. Y yo siempre Porque digo no que nos conocíamos no todavía. nos conocíamos, y me invitó a participar, y yo siempre digo que a mí me gusta estudiar lo que se me pone enfrente, y ya si me gusta me quedo, y si no me gusta me retiro, pero la verdad es que siento que de todo aprendo y de todo saco algo valioso. Entonces llegué sin mucha expectativa, Carmen. No tenía idea lo que iba, me apetecía pensar en los cuentos, pero nunca pensé que iba a convertirse en lo que se ha convertido en mi vida. Y desde ese primer encuentro fue transformador. Conocerte a ti, verte contar cuentos, pero además lo que más me impactó fue el poder terapéutico que como alumno de la formación se vivió. O sea, sí salí impresionada. Ya amaba yo los cuentos. Tenemos otra compañera que supongo que algún día de estos harás una entrevista de estas con Licha. Con Licha está, a ver si en noviembre podemos tener a Licha aquí. Este mes de septiembre no vamos a tener, porque, bueno, ya lo estamos haciendo ahora. En octubre creo que viene Elsa, que también es escritora, y a Licha, en mi calendario, si ella puede, la tengo agendada para noviembre. Bueno, pues Licha, cuando yo tuve a mis bebés, que fueron mellizos, y ella fue mi maestra de estimulación oportuna. Y el día que yo la oí contarles, yo creo que fue el primer cuento que escucharon mis hijos de bebés, porque yo les cantaba mucho, pero la verdad no tenía en ese momento el conocimiento o el impulso. Y los vi con sus caras deleitándose en el cuento que les está contando Licha. Yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero tener esa capacidad, porque tú un día se lo dijiste a Licha, que ella es orgánica, que ella los cuenta de una manera, hoy en día, bueno, somos compañeras de millones de aventuras, y ahí empecé a querer. Entonces cuando oí cuentos, ¿no? Dije, pues luego yo traté lo más que pude a mis hijos, pero sí hay algo que me gustaría de regresar en el tiempo, es tener la colección de cuentos que hoy tengo. Claro. Y podérselos contar chiquitos a mis hijos, porque se los sigo contando, pero ya están adolescentes, pero creo que es de las cosas que me hubiera gustado que llegara antes a mi vida. Y en todo lo que haces ahí en mi centro, ¿has podido aplicar cosas que tú hayas aprendido en la cuentoterapia? ¿Aplicado a todo lo que estás haciendo ya en mi centro? Definitivamente. O sea, me he vuelto, mi esposo me dice, otro cuento vas a comprar, y yo, y agárrate porque voy a seguir, ¿no? Yo, la verdad, siempre tuve asociado los cuentos con los niños, los cuentos infantiles, los cuentos ilustrados, los cuentos de la tradición oral. Y uno de mis más grandes descubrimientos, una vez empezada la formación, es el poder transformador que tienen en nosotros como adultos. Entonces yo en realidad, como soy terapeuta, yo en un principio pensé que los iba a usar nada más para los niños en las terapias o para los talleres que tenemos con los bebés y las mamás, como fomentando que los cuidadores primarios los utilicen en el desarrollo de sus hijos. Y realmente, Carmen, claro que los uso para todas esas funciones, pero lo que más me tiene ahorita apasionada, que va a ser el tema de mi trabajo para volverme cuentoterapeuta, es el uso de los cuentos para los padres en la crianza. Y entonces ese mundo se me abrió, y hace unas cuantas semanas di un taller para maestros de una escuela primaria que me contrataron para dar un taller de seguridad y regulación en el aula. Y les conté 7 cuentos. Y los maestros apuntando, tomando fotos, querían salir corriendo a comprar los cuentos. Doy talleres para papás, por ejemplo, el del ABC del vínculo, en el cual es a través de la crianza positiva y el apego. No hay sesión que no cuente un par o 3 cuentos. Y el impacto que tienen ellos, o sea, como lo hemos hablado tantas veces, cuando oyes la historia adecuada en el momento adecuado, que te resuelve lo que tú se te está moviendo o estás trabajando,
es increíble. Entonces, no me sorprendió el poder que tienen los niños, pero sí me ha sorprendido el poder que tienen los adultos. Una vez, por ejemplo, estaba dando un taller a papás por Zoom, ¿no? Y les conté un cuento que sabes que no, ya está descatalogado y es mi envidia total que lo tienes tú, el de Matilde Pompas, que es un cuento que trabaja la sobreprotección. Y se los conté con imágenes que pude conseguir, pero un papá le movió tanto que como que no supo lo que había pasado. Entonces me dijo, ¿pero cómo? ¿Eso qué es? Y yo, es un cuento ilustrado. No, pero, o sea, ¿no? Nunca se esperó el final. Es un cuento que trata de Matilde, que desde niña supo que quería hacer pompas de jabón y se especializó en hacer pompas de jabón. Y entre más mejor, y la contrataban para cubrir las pirámides de Egipto y para protegerlas de la intemperie, y el aeropuerto de Pekín para el sonido. Y un día encuentra un niño en la calle y se queda pensando cómo lo puede ayudar, y luego decide que con su capacidad de hacer pompas de jabón envolverlo en 3 pompas, y se va muy feliz por lo que había hecho. Y hasta ahí los papás no se esperaban que al final pero ¿qué pasó con ese niño? ¿No? Claro. Y tú cuéntanos el final, porque yo no me lo sé de memoria. Bueno, no lo sé exactamente tampoco, pero bueno, el hecho está en que ella se va a eso pues como muy contenta de haber protegido a ese niño, de haberlo salvado del frío, de cualquier cosa que le pudiera hacer daño. Pero claro, allí el niño quedó desprotegido pues del frío, pero también del calor de los abrazos, y del sonido, pero también del sonido de las otras personas con las que se quedó sordo porque ya no pudo oír ningún sonido. Efectivamente, entonces quedó en realidad convertido en una estatua de la que nadie sabe cómo llegó allí, ¿no? Entonces, exacto. Hay muchas veces en las que esa sobreprotección es tan fuerte, la que los adultos hacemos sobre los niños, o a lo mejor incluso con las propias parejas se hacen con la pareja, que los volvemos como un poco sin defensas, ¿no? Luego no se pueden enfrentar a la vida. Es un pues poco este papá evidentemente era un papá que le costaba muchísimo la exploración de su hijo, la separación, el me voy a subir al árbol, el quiero ir al campamento, ¿no? Y muchas veces los padres sentimos que la sobreprotección es una manera de ayudarlos, pero pues sabemos que también es una forma de agresión porque limitamos, ¿no? Entonces le impactó demasiado el cuento, pero como que no captó qué es lo que había pasado, ¿no? No era un cuento que yo tuviera así para mostrar, entonces como que le cayó y dijo, ¿qué es eso que hiciste conmigo? Y le dije, eso que hice contigo fue contarte un cuento. Contarte un cuento que necesitabas oír, porque sabemos que tu preocupación parte de algo muy amoroso, pero que eso puede estar limitando a tu hijo. Claro. Y así he encontrado a lo largo de la formación, es que cuentos para todo, y a veces digo, el autor de este cuento sabrá de teoría del apego, el autor de este cuento habrá estudiado a Daniel Siegel, o sea, es mágico. Un día escuché que Lorenzo dijo que los cuentos son mágicos, y a veces como que de repente hasta estás buscando uno y como los alacranes que te jalan la mirada, te jala el cuento que necesitas contar con un paciente, con un niño, con un papá, con un abuelito, y eso es lo que ha sido para mí. Entonces, ¿qué te digo, Carmen? Ha sido transformador, ha sido terapéutico, como te digo, pero en mi hacer de todos los días, que creo que de las cosas que más me apasiona es trabajar con papás en la crianza, es que los utilizo de a montón. Sí. Mira, justamente esto que estabas diciendo de la sobreprotección, porque claro, es complicado. Cuando nosotros como adultos tenemos, nuestra tarea es proteger, que no les pase nada. Entonces, ¿hasta qué punto proteges y hasta qué punto dejas libre, ¿no? O sea, encontrar esos límites a mí siempre me ha parecido como muy, muy difícil, ¿vale? Porque además cada niño es un mundo y cada situación es diferente, entonces no hay como ningún manual en el que digas te tienes que parar aquí y aquí lo tienes que dejar libre, ¿no? O sea que se tiene que tener como mucha escucha con todas las personas para poderles dejar ese tirar de la cuerda y dejarla libre, ¿no? Y precisamente estábamos hablando de esto en una conferencia que tuvimos ayer, y de un taller que precisamente va sobre eso, sobre el
sobre esos límites, ¿no? Va a ser un taller virtual que vamos a dar el 20 de septiembre o 19 o 20 de septiembre. Bueno, si alguien está interesado, que se ponga en la web de idep.com, en el apartado de talleres, y ahí lo verá. Porque precisamente tratamos también sobre ese tema, ¿no? Sobre dónde puedes dejar esa sobreprotección. Porque si no, además, les estamos, como adultos, inculcando nuestros propios miedos, no los miedos que tenga el niño. Totalmente. Y se juntan muchas veces los papás que somos más ansiosos, que yo me confieso, los más, ¿no? Que nos cuesta más trabajo esto de la exploración, la separación de los hijos. Yo hoy estoy así de que mis hijos se fueron a estudiar fuera de México este año y estoy así de, les quería dar 7,000 consejos en el último minuto antes de dejarlo y luego tuve que decir, llevas 15 años dándoles los hijos, ¿no? Como el poema, justo ese día les dije el poema de Anabel, que es otra Gloria que llegó a mi vida por la cuentoterapia, Anabel García Capapey, que le escribió un poema a su hija, ¿no? Que ella tejió el hilo con el que bordó sus alas, ¿no? Entonces me quedé pensando eso y pues ya toca soltar y toca estar, ¿no? Como decimos en teoría del apego, tenemos que ser el puerto seguro para que puedan salir a explorar, pero también el refugio seguro cuando necesiten regresar por alguna necesidad, por papacho, por consuelo, por ayuda, ¿no? Entonces, bueno, todo, y además ahorita que decías, ¿no? La formación está compuesta por módulos que tienen distintos temas y entonces puede ser el que hable del duelo y la muerte o el que hable de los miedos. Entonces se va conformando y se va tejiendo yo siempre les digo a los papás que como papás tenemos que ir con nuestra caja de herramientas metiendo nuevas herramientas y sacando las que ya no nos van funcionando, ¿no? Entonces, cada módulo, digamos, que nos aporta nuevas herramientas y para mí ha sido, no sé, hoy día sí siento que tengo una caja de herramientas. Estoy ya por ahora en septiembre tomar el último de los módulos que son los de formación básica. La formación básica, porque luego claro que me apuntaré a todos los que van construyendo en el camino, porque sí. Esto es así. Cuando terminé mi taller que di el otro día, ¿sí? Cerré con el cuento que tú nos contaste, que se llama El hilo sin fin. Vale, ¿quieres contárnoslo, Aleja? ¿Quieren que se los cuente? Claro que sí. Y ahorita les explico por qué escogí este cuento para cerrar mi taller. Y es que en una tarde helada, en un pequeño pueblo frío, donde todo se veía alrededor, todo lo que se veía era un manto de nieve blanca o el hollín negro de las chimeneas. Y Anabel encontró una caja con hilos de todos los colores. Y se la llevó a casa y ¿qué creen? Se tejió un suéter de muchos colores. Y cuando terminó, ¿qué creen que pasó? Todavía le sobraba hilo. Así que también le tejió un suéter a su perrito Nick. Y cuando Anabel y Nick salieron de paseo, Mark se quedó mirándolos. Y pensó, qué ridículos. Tienes envidia, dijo Anabel. De eso nada, dijo Mark. Pero sí que la tenía. Después de tejer un suéter para Mark y su perro, y para ella y para Nick, ¿qué creen? Todavía a Anabel le sobraba hilo. En el colegio, los compañeros de Anabel no paraban de hablar del suéter. ¡Silencio!, gritó el señor Norman. Anabel, tu suéter distrae a todos y no puedo dar clase si todos te están mirando. Entonces, tejeré un suéter para cada uno, dijo Anabel. Así no tendrán que mirarme. Imposible, dijo el señor Norman. No podrás. ¿Pero qué creen? Sí, lo hizo. Incluso le tejió un suéter al señor Norman y cuando terminó todavía tenía hilo de sobra. Así que tejió un suéter para su mamá y para su papá y para el señor García y para la señora García y la doctora Palmer y hasta para el pequeño Luis.
Tejió suéteres para todo el mundo, excepto para el señor Martin, porque el señor Martin no usaba ni suéter ni pantalones, aun cuando la nieve le llegaba a las rodillas. Gracias, pero no quiero un suéter, dijo el señor Martin. Entonces Anabel le hizo un gorro. Y cuando terminó, todavía tenía hilo de sobra. Así que tejió suéteres para todos los perros, y para todos los gatos, y para todos los animales. Algunos pensaron que pronto el hilo se le acabaría a Anabel, pero no fue así. Y Anabel continuó tejiendo más suéteres, incluso para cosas que no lo necesitaban. Miren toda la ciudad forrada de ese hilo maravilloso. Y el pequeño pueblo empezó a cambiar. Se extendió la noticia sobre esta singular niña, a quien nunca se le acababa el hilo. Y personas de todas partes del mundo llegaban al pueblo para ver los suéteres que hacía Anabel y estrechar su mano. Un día, un archiduque que era enamorado de la ropa cruzó el océano en su barco para conocer a Anabel. Pequeña, dijo el archiduque, quiero comprar esa milagrosa caja de hilos. Estoy dispuesto a ofrecerte $1.000.000. No, gracias, dijo Anabel, mientras tejía un suéter para una camioneta. El archiduque se le pusieron los pelos de bigote de punta. ¡2 millones! le dijo. No, gracias, contestó Anabel con la cabeza. 10 millones, gritó el archiduque. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Ahora o nunca? Nunca, dijo Anabel. No vendo el hilo. Y no lo vendió. Esa misma noche, el archiduque contrató a 3 ladrones para que entraran a casa de Anabel. Robaron la caja y se la llevaron al archiduque, quien atravesó campos nevados y regresó a su barco, y zarpó en alta mar. Llegó hasta su castillo. El archiduque se sentó en su mejor silla y puso su canción favorita. Entonces sacó la caja, levantó la tapa y miró dentro. Su bigote se agitó, tembló, se estremeció. Enojado al ver la caja vacía, el archiduque la lanzó por la ventana y gritó: «La maldición de mi familia caerá sobre ti, pequeña. Nunca jamás volverás a ser feliz». Pero sí lo fue. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y así maravilloso este cuento. Y yo lo que les decía, escogí este cuento para cerrar el taller que tuve con maestros, de que esta teoría del apego y la teoría de la crianza positiva, para mí ha sido como el hilo de Anabel. Yo recibo unos papás y tenemos hilo para trabajar en el bienestar de su familia, en la crianza de sus hijos, y viene otra familia y hay más hilo, y de repente cuando me junto con maestros y hablan de libros que han leído y videos que han leído, es que sigue saliendo más hilo y sigue saliendo más hilo. Y yo les decía, cuando uno entra a estos mundos donde nos juntamos gente maravillosa, nos van generando más hilos. Otra de las cosas de cuentoterapia es el grupo, o sea, las personas que se unen y que la madeja se va haciendo más grande, porque el otro día les comentaba yo en el último módulo que tuvimos, que leí una frase que decía que cuando ves a alguien leer un libro que a ti te gusta, es como un libro recomendándote una persona. Sí. Y yo creo que la cuentoterapia o esta formación a la que hemos entrado nos recomendó a muchísimas personas valiosas, como tú dices. Hay escritoras, hay un ingeniero químico que creo que sabe más que todos nosotros de cuentos, porque es un verdadero, una lumbrera de esto, y ya quisiera yo tener su biblioteca. Y entonces el hilo no se acaba nunca, ¿no? Siempre podemos llenarnos de historias, o sea, mucho de lo que he aprendido es como esta necesidad que ha sido a través de todos los tiempos de contarnos historias y cómo nos vamos nutriendo, ¿no? Entonces, compartí ese cuento con ellos, y como hacemos mucho en las sesiones de cuentoterapia, en los módulos, que siempre acabamos con algo mágico simbólico, con algo concreto que nos llevamos, les repartí un hilito
y en ese hilito metimos una llave, porque también les decía yo que una metáfora que me gusta mucho usar es esta de que cuando criamos, cuando disciplinamos, cuando queremos lograr algún compromiso o algo con los niños, la llave es el vínculo. Uh-huh. No tenemos un buen vínculo, si no hemos construido un buen vínculo con ellos, es como tratar de abrir una puerta cerrada sin llave. Uh-huh. Hay manera de hacerlo, pero dañándolo. Claro. ¿No? Entonces, se llevaron todos una llave, ¿no? Como que ojalá y todos construyan sus llaves de los vínculos para que puedan trabajar todo lo que tienen que trabajar en sus alumnos, por ejemplo. Entonces, sí. Así he mezclado en los talleres que doy toda mi fondo, digamos, de la crianza positiva, del apego, que es como mi tela de fondo, y los cuentos, digamos, que son esta cosa mágica que envuelve. Uh-huh. Sí. Ale, no tiene nada que ver ahora con esto que me estás contando, pero es que teníamos como una pregunta aquí en el chat de una persona que estaba solicitándonos un cuento para un niño que ha sufrido, si no he leído mal la pregunta, ha sufrido pues una pérdida de un familiar o de alguien, no recuerdo exactamente, que tiene 3 añitos, ¿vale? Yo le he dicho a esta persona que nos escriba por email para que le podamos pues ofrecer algunos cuentos, pero así se me viene un poco a la mente el Es así, que no recuerdo ahora qué autor es, pero él es así, es un librito, es un álbum ilustrado así como con muchas ilustraciones, con muy poca letra, y para los de 3 añitos probablemente lo entenderán, porque cuando son tan pequeños explicarles lo que es la muerte igual no lo entienden. Entonces simplemente es como hay muchos otros cuentos que pueden ayudarles a entender esa pérdida sin hablarles directamente de la muerte. Pero bueno, que si esta persona nos escribe en el correo, podremos darle pues como muchos más cuentos, porque precisamente de cuentos de la muerte hay una barbaridad. Y también se me ocurre cuentos de estos de las cosas que pasan y los sentimientos cambian, ¿no? Como por ejemplo el de Cosas que vienen y van, o como ese es precioso. Ese es uno de mis cuentos favoritos. Entonces habla, por ejemplo, que las lágrimas, y el cuento está hecho como en albanene, y en el albanene están las lágrimas y pasan, y las lágrimas pasan, y los dientes se caen, pero otros llegan, y como todo lo que va cambiando. Es toda una renovación, ¿no? Que ahora hay momentos de dolor, pero que eso, por ejemplo, el No te vayas de Gabriela Kesselman sería también otro de los cuentos que habla de eso, que tenemos que dejar pasar algunas cosas para que haya otras que puedan aparecer. Hemos de decirle adiós al invierno para que aparezca la primavera. Adiós a Catalina no le gusta despedirse, ¿no? Me encanta, ¿no? Ese cuento, exacto. Ese es el de No te vayas. Si el corazón y la botella, el corazón pero y la botella, ese para más grandecitos. Sí, 3 añitos es muy pequeñito todavía. Por eso que si esta persona nos escribe, estaremos encantadas de decirle más algunos títulos. Otros cuentos. Sí, porque además ahora por aquí por el chat es un poquito complicado, pero bueno, espero que nos disculpe que estemos esquivando esa situación. Pero fíjate qué importante esta pregunta, de esto de los cuentos, hay que elegir el adecuado para la persona que los va a escuchar. No podemos usar el mismo cuento para una persona adulta que para un niño en el mismo momento. Eso de la cuentoterapia es tan importante seleccionar, ¿no? Porque hay cuentos que hablan de la muerte en un momento de la vida donde ya toca, que es como una aceptación de la muerte como un proceso hasta bello de cerrar la vida. Y me acuerdo perfecto que tú decías en un taller sobre la muerte pero este cuento no se lo cuento a alguien que está con ideas suicidas. Claro, hay que hacer una selección de la persona. Y sobre todo más con los pequeñitos, porque los pequeñitos hay veces que igual le cuentas el cuento y todavía no tienen esa capacidad cognitiva para poder entenderlo. A los adultos sí, a los adultos les puedes contar cualquier cosa porque van a entenderlo, desde lo más sencillo hasta lo un poquito más complicado. Pero con los pequeñitos pues hay que adaptarlo, más que nada porque si no igual les van a contar alguna cosa que no van a entender. Y como mucho, a ver, tampoco es que los cuentos,
que tienen así como temáticas un poquito más duras, sí que hay que tenerlos en cuenta. Pero si no, el cuento es bastante inocuo. El cuento en realidad tampoco, o sea, como mucho podemos aburrir, pero no va a dañar, exacto. no va a hacer daño, pero igual tampoco ayuda. Entonces, si lo queremos para ayudar, pues sí que tenemos que escogerlos bien. Yo siempre digo que la cuentoterapia lo que hace es escoger o aprender, tener la sensibilidad para escoger el cuento adecuado a cada persona y a cada situación, tanto sean niños, adolescentes, adultos, como cualquier persona y en cualquier situación, que para eso tenemos un montón de cuentos para todas las situaciones, y las situaciones que no tenemos, pues los creamos, que también hemos aprendido a escribirlos, ¿no? Es increíble, es que es el hilo sin fin. Uh-huh. Sí, es como, yo el hilo sin fin también o sea, hago la asemejanza a lo que es el amor, ¿no? O sea, por mucho que des, el amor no se agota. El cariño, por mucho que des, el cariño no se agota. Cuando tú das, en realidad, cuanto más das, más tienes para dar y más recibes, que parece que sea todo lo contrario, ¿no? Decía un maestro mío que el cerebro y el corazón son los únicos continentes que entre más se le mete, más capacidad tiene. Exactamente. Ahí cogeríamos el cuento de 3 botones de Gianni Rodari, en el que ese corazón que va, que es como la casita, ¿no? Esta casita de qué está hecha, ¿no? Pues está hecha con madera de pino. Dice, no, esta casita tiene que estar hecha con el material del corazón, ¿no? Porque cuantas más personas entran, más le cabe. Hay, ¿no? Sí. Y así una historia para cada cosa, es que... Claro. Sí. Ale, ¿hay algún cuento que... ya nos has hablado de un par, ¿no? Pero ¿hay algún cuento que haya... Yo sé que hay uno por lo menos a mí me lo has recomendado alguna vez, o que tuvieras por ahí que dijeras, con este ha habido pues como el del papá con Matilde Pompas. ¿Hay alguno en especial que en tus talleres o con alguna persona haya tenido como una resonancia un poco trascendental? Y aquí lo tengo, así lo traje porque una de las cosas que yo trabajo mucho con los papás o con los maestros es la regulación emocional, ¿no? Uh-huh. Y yo soy uno de mis gurús, un psiquiatra estadounidense que se llama Bruce Perry, explica el modelo neurosecuencial de la mente, o sea, del cerebro, porque siempre decimos hay que ser regulados y hay que ayudar a regular, pero nadie nos enseñó cómo. Ajá. ¿No? Y él, este señor, hace poco escribió un libro con Oprah Winfrey que se llama What Happened to You? ¿Qué te pasó? Y se me hizo muy curioso que Oprah le dijo en algún punto de las entrevistas que tuvieron, es que tú todo lo tratas de explicar con el cerebro. Uh-huh. Y él contestó, es que normalmente cuando trato de entender al ser humano, comprendiendo sus procesos cerebrales, normalmente me va bien, ¿no? Y entonces él diseñó el triangulito que le llaman el triangulito de la regulación emocional, que le llaman de las 3 R's: regular, relacionarse y razonar. Es algo muy simple, pero él dice que el adulto normalmente tendemos a querer decir, yo tengo algo súper inteligente en mi cerebro, y se lo voy a pasar en la corteza de mi cerebro y se lo voy a pasar directamente a la corteza de su cerebro. Pero la información no llega así de corteza a corteza. No. Para que llegue a la corteza del otro tiene que atravesar su cuerpo, o sea, la parte del cerebro, tiene que haber un mínimo de regulación emocional corporal, sensoriometriz, tiene que haber un mínimo de conexión emocional para poder estar en servicio o online esta parte que va a recibir. Entonces nosotros cuando queremos calmar o cuando queremos regular, normalmente queremos explicar y dar choros mareadores y razonar, y así no funciona. Y entonces él dice, tienes que seguir las reglas. Y en este proceso, o sea, para que salga algo brillante de aquí, tiene que atravesar a tu conexión emocional, tienes que tener tú un mínimo de regulación emocional para que entre a la regulación de su cuerpo, a la conexión y llegue bien. Uh-huh. Y podamos transmitir.
Entonces, siempre les digo a los papás que cuando el niño está desregulado, hay que seguir estas reglas. Ujú. Pero un día me encontré un cuento que se llama Un niño muy, muy raro. Uh-huh. Ese era el que yo tenía en mente. Que me pareció la cereza del pastel después de que yo hablo de este modelo neurosecuencial, porque este papá lo hace orgánicamente. No sé si el autor, que es Ricardo Alcántara, conozca esta teoría, pero es que parece que sí. Y si no, esto es instintivo, ¿no? Muy, muy orgánico, o del inconsciente colectivo, o, ¿no? ¿Quieres que se los cuente? Por favor. Este cuento dice así. Aunque Paul tenía 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz y una boca, Gustavo decía que era muy raro. Lo veía tan raro que ni siquiera quería jugar con él. Paul parecía no oírle. Continuaba con lo que estaba haciendo, sin poner mala cara. Nunca se molestaba, y su actitud fastidiaba más a Gustavo y a su pandilla. Un día, Gustavo se presentó en el colegio con unas zapatillas nuevas. Fue al encuentro de Paul y le dijo: «Me las ha traído mi padre de Miami». «Son muy bonitas», replicó Paul. «Tu padre es mago. Podría convertir estos viejos que llevas en unas zapatillas como estas», le preguntó, con ganas de hacerle daño. «No lo sé. Nunca se lo he preguntado», respondió Paul y siguió jugando. ¡Ay! El otro apretó sus puños y apretó los dientes. «Ay, ese niño es muy raro», dijo con desprecio. Y pocos días después, Gustavo llevó a clase un balón firmado por los jugadores de la selección. Sus compañeros se acercaron para admirarlo. Paul, obviamente, también sintió curiosidad. «A la hora del recreo jugaremos con él», prometió Gustavo. Y así fue. Él mismo se encargó de formar los grupos, pero Paul quedó fuera. «Lo siento», dijo Gustavo, aunque la expresión de su cara parecía decir otra cosa. «No importa», respondió Paul sin mostrarse contrariado. El otro, mirando a Paul que se alejaba, murmuró con rabia: «Ay, es muy raro». Pocos días después, la canguro que recogía a Gustavo llevó un cachorro. «¡Qué bonito!», exclamó Paul al verlo, y se acercó a él. «Tú no puedes tocarlo, solo mis amigos pueden jugar con él», soltó el otro. Y Paul, ahora sí, sintió un dolor en el pecho y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se dio la media vuelta y echó a correr. «¿Qué hará su padre? ¿Le dará una poción mágica?», se burló Gustavo. «Podemos ir a verlo», apuntó uno de sus amigotes. Y fueron tras él. Paul se dirigió a su casa tan rápido como fue capaz. Y cuando llegó, empezó la magia. Cuando llegó, encontró a su padre preparando la merienda. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó, al verle tan alterado. Pero a Paul no le salían las palabras. «Venga», le dijo el papá, «primero llora. Ya después me cuentas». Y Paul rompió a llorar. Las lágrimas le fueron ayudando a serenarse. Miren cómo el papá lo está tocando, ¿no? O sea, esta cosa corporal, y le permitió la descarga de las lágrimas que su cuerpo estaba pugnando por soltar. Uh-huh. Y una vez que pasó esto, entonces Paul pudo contarle lo que había sucedido. El siguiente paso, el papá le validó. Aquí ya estamos en el siguiente nivel, ¿no? Pasamos por regular al cuerpo, pasamos a lo emocional con una conexión, y le dijo: «Lo que ha hecho ese niño es muy feo», reconoció su padre. «Te ha lastimado, así que vamos a tener que curar». Le dio un abrazo grande, como si fuera de oso, y Paul se quedó muy quieto, notando el calor de su padre hasta que el dolor que sentía se curó. «Gracias, papá», dijo, y ya no se le veía tan triste, volvía a sonreír. Mientras sus compañeros observaban muy atentos a través de la ventana, y uno de ellos exclamó: «Paul no es raro».
Lo que pasa es que tiene un padre mago. Se quedaron quietos y en silencio pensando en lo afortunado que era Paul, al tener un padre que hacía magia. A todos les habría gustado tener uno igual. Gustavo exclamó, ¿y si le pedimos que nos haga magia? Sería una pasada. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿A poco no parece que conoce este modelo neurosecuencial? O sea, el papá no se anticipó a razonar y a decir que vamos a hacer, haz esto. El papá dijo, leyó el cuerpo primero y vio lo que su hijo necesitaba, ¿no? Sí. Lo tocó, estuvo junto. Luego se fue a lo emocional. Te voy a validar, todas tus emociones se valen, me puedes contar, ¿no? Y ya por último, sería el último paso, que sería, ya podemos razonar y ya podemos meditar y ya podemos pensar soluciones, ¿no? Pero a mí este cuento, cuando lo conocí, fue la cereza del pastel y lo cuento inmediatamente después de manejar el modelo neurosecuencial. Claro. Es que además es imposible razonar cuando la emoción te tiene secuestrado. Cuando no estamos listos. Pero en los niños y en los adultos. O sea, cuando hay algo que también nos impacta como adultos, si no descargamos primeramente el emocional, no somos capaces tampoco de razonar. Entonces, lo que le aplicamos a los niños también lo tenemos que aplicar muchas veces a los adultos, ¿no? Es como decir, no voy a intentar ahora a lo mejor discutir con esta persona cuando realmente está tan enfadado, tan fuera de sí, que es que por mucho que yo le diga no voy a poder acceder a ello, ¿no? Totalmente. Entonces, y sí he encontrado que cuando a los papás o a los maestros acabas con una historia, porque a veces dicen, pero ¿cómo es una técnica corporal? Es que el tocarlo, cuando el niño lo permite. Claro. O sea, es que lo que hizo el papá es como también para eso uso, no es que les vaya a contar todos, ¿no? Pero de estoy contigo, que es el mismo proceso. Maravilla, que a mí me gusta más, fíjate, el título en inglés, porque el título en inglés es Rabbit Listened. El conejito escuchó, ¿no? Y también lo uso para esto mismo de cómo regulamos, porque el conejito, ¿cómo se llama el niño de Trevor. A Taylor. Taylor construye una torre y se le cae y entonces, una torre maravillosa, enorme, y entonces los animales empiezan a venir, se dan cuenta y entonces la gallina llega y le dice, ¿estás enojado? Di que estás enojado antes de tiempo, que eso es algo que a los psicólogos nos ha pasado mucho. Durante un tiempo era que hable la emoción, y hay veces que todavía no está listo para hablar la emoción y tenemos que entrar más al mundo de las sensaciones, ¿no? Yo siempre cuento que mi hijo cuando era chiquito, Diego, inventó su palabra, porque vamos a pensar que me estaba pidiendo un chocolate en el súper y yo no le iba a comprar el chocolate en el súper, entonces yo le decía, no te puedo comprar el chocolate, pero te puedo ayudar a que te tranquilices. Y entonces él inventó su palabra. Cuando se sentía desregulado, llegaba y me decía, mamá, ¿me tranquilas? ¿No? Entonces, antes de irnos a explicar y todo, los tenemos que tranquilar, como diría mi Diego, y entonces aquí la gallina le dice, hay veces que todavía no saben lo que les está pasando y no saben de enojo. Lo que podemos describir es, mira, tu corazoncito está acelerado, tu cuerpo me está diciendo esto, necesitas llorar, lo que el papá de Paul hizo en el cuento de un niño muy raro, necesitas llorar, y una vez que llores, podemos, me cuentas lo que te pasó. Y aquí cada animal le fue dando una solución, ¿no? Y la hiena, vamos a reírnos de lo que te pasó, y la avestruz esconde la cabeza en la arena, y el oso, enójate, gruñe, y a Taylor no le apetecía hacer nada de eso, ¿no? Y la serpiente llegó y le dijo, ya sé, vamos a destruirla de todas las construcciones de todos los demás, y así fue animal tras animal, hasta que Taylor pensó que se había quedado solo, pero no se había quedado solo, porque ahí había un conejito, ¿no? Y el conejito se fue acercando de a poquito hasta que Taylor sintió su cuerpito ahí junto, ¿no? Estas cosas corporales. Y el conejito tuvo toda la paciencia, Rabbit listened, el conejito escuchó, hasta que Taylor se sentía con ganas de enojarse, con ganas de destruir las construcciones de los demás, con ganas de meter su cabeza en la arena, con ganas de todo lo que les fueron diciendo, pero el conejito lo que tuvo es la paciencia para observarlo y para acompañarlo en el proceso hasta que se volvió a sentir con las ganas de volver a construir, ¿no? Entonces, como te digo, son estos cuentos que yo creo que lo que hace el cuento es llegar a lo más profundo
¿no? A la emoción más profunda, y cuando se lo cuentas a un niño, cuando se lo cuentas al papá o la mamá de un niño, es mueve a sensaciones. Fíjate, tengo un recado de la directora de la escuela esta que me contrató y me dice: tocaste fibras de los maestros que ni ellos, que nunca nos imaginamos que iba a ser así. Claro, porque es que además detrás de todos los adultos hay un niño herido también. Y lo que hacen los cuentos es hablar a ese niño y decirle donde... Para mí es que el cuento es como algo como muy transparente, una fórmula de autoconocimiento directa, porque te refleja, te hace espejo de tus propias emociones, de tus propios conflictos, de dónde tienes tus heridas, ¿no? Y por eso es absolutamente tan mágico, y es una forma como muy amable, muy lúdica de llegar a cosas súper profundas. Y bueno, por eso estamos enamoradas de esta formación y de los cuentos en general, ¿no? Enamoradas. Claro, porque sí que es cierto que hay muchas veces que se pueden, a ver, estoy convencidísima de que muchísimos padres, por lo menos aquí en España, van a las bibliotecas y empiezan a contarles cuentos a los niños, pero igual no saben esta otra vertiente, esta profundidad que pueden tener y cómo pueden ayudarles a sus hijos, a sus alumnos y a ellos mismos a través de una herramienta tan bonita, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido en la formación, una es esta frase que no sé quién la dijo por primera vez, pero se usa mucho en nuestra formación, es: los cuentos no son solo para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos también, ¿no? Y otra es: el cuento que vas a contar tienes que estar enamorado del cuento. Lo tienes que conocer. O sea, yo estos que les compartí hoy, no sé ya cuántas veces los he contado, pero la emocionalidad con la que uno lo cuenta es por esta arte pues generalmente es algo que nos movió a nosotros cosas y que por algo los escogimos, ¿no? Sí. Es que además yo creo que en esta formación se hace una selección muy cuidada, de cuentos, que a veces incluso es para darle, es un mensaje que no va con lo que nosotros queremos, pero precisamente también nos enseña. O hay cierto, como tú has dicho antes, ¿no? Probablemente los autores y las autoras y los ilustradores no conocen ciertos aspectos o no conocen la cuentoterapia. Entonces habrá a lo mejor alguna frase que nosotros como cuentoterapeutas no estamos de acuerdo, pero siempre tenemos esa libertad de narrador como para cambiar ciertas cosas. Estoy acordándome ahora del cuento de Nana Vieja, que es un cuento precioso que pues nos habla también como de una despedida y cómo podemos hacer una preparación de nuestra propia despedida, nuestra propia muerte. Y fíjate, ahora que dices de ese cuento, para que vean, ¿sí? Y también cómo se van haciendo nuestras bibliotecas. Ese cuento me lo regaló Licha cuando murió mi mamá. ¿No? O sea, iban cobrando un significado además en nuestra memoria afectiva impresionante. Sí. Bueno, pues en ese cuento hay un momento en el que Nana Vieja le dice a la nieta que no llores, ¿no? Y claro, nosotros, por ejemplo, ahí no decimos eso, nosotros decimos: llora lo que tengas que llorar, ¿no? Claro. Expresa tu emoción. Por eso digo que hay muchas veces en las que a partir de cosas que hay en los cuentos también aprendemos a decir: oye, pues mira, tómate las licencias de narrador que necesites para adaptarlo tanto a tus propios valores como a lo que quieres enseñar, ¿no? Y en ese momento pues podemos decirles: mira, aquí nosotros por ejemplo no diríamos esto, sino que diríamos esto otro, ¿no? O sea que son todos estos truquillos que poquito a poco vamos enseñando, ¿no? Y también pues esa teoría que va sustentando todo el taller y que va apoyando todos los cuentos, como tú haces con tus propios talleres, ¿no? Que después de aplicar toda esta teoría del triángulo, de primero pasas por las 3 R's, ¿no? Luego cuentas el cuento. Porque con el cuento es el ejemplificador, es el que acaba de redondear la enseñanza que les has dado. Es la cereza del pastel. Exacto. Luego y es muy placentero, y es tan placentero que... Y es que además luego todo lo cognitivo se asienta, porque dices: claro, sí, ¿no? Y yo lo que he visto es que cuando el adulto oye el cuento pasa un poquito, yo siempre digo que
aquí en México, en las fiestas o en las bodas, no sé si sea igual en España, luego reparten cositas para jugar, que si las maracas para tocar, o sombreros, o collares, ¿no? Y de repente volteas y ves a la gente que estaba más seria y más rígida jugando con estas cosas, y el ambiente se va relajando, es un mediador, ¿no? Sí. Como para contactar estos niños internos que tenemos, que como dicen por ahí, ¿no? No envejecemos, no dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar, ¿no? Y entonces el cuento siento que es lo mismo, es un mediador. Digo, yo nos veo en los talleres, que podemos llegar con la carga de la semana del trabajo y nos vamos soltando, y al rato es una risa total ¿no? En el último taller que hubo, yo me tomé la que vino Anabel. Yo les platicaba de una cosa que me pasó a mí de niña. Tengo un libro de un poeta involuntario, ¿no? Es un personaje mexicano que un autor, un poeta, hizo como un personaje muy típico como mexicano, digamos, no muy cultivado, y entonces hace toda su poesía como hablando con errores y así. Y a mí de niña un día en la escuela me dijeron que tenía que aprenderme un poema, y yo fui a la biblioteca de mi papá y vi poesía y me aprendí, pero para que me entiendas, o sea, hay poemas, en vez de para Julieta y Romeo, para Julieta y Homero y Romero, o sea, como que así, y entonces la escuela llamaron, no lo entendieron. Pero mi papá, que es un hombre de academia, defendió a capa y espada que eso era arte y así, ¿no? Claro que sí. El libro, ¿no? O sea, imagínate que un poema es al gran Napoleón, ¿no? Llevé el libro y estuvimos en el recreo muertos de la risa. Claro. Jugando y relajándonos, ¿no? Y así siento que nos pasa cuando de pronto, ¿no? Ya les conté el taller de la escuela que di con qué terminé, pero inicié con el poema de Gianni Rodari de La Oreja Verde, ¿no? Les dije que les pedía que en este curso tomaran actitud, que la oreja verde se refiere a un señor maduro con una oreja verde, ¿no? Que alguien lo ve en el tren y le dice, ¿por qué tiene una oreja verde si está usted maduro? Y él les dice, esta oreja me queda de mis tiempos de niño, y esta oreja sabe interpretar todo lo de los niños, ¿no? Entonces, sí siento que el cuento es un mediador para llevar, ¿no? Y estoy enfatizando mucho lo de los adultos porque creo que muchos de mis compañeros han hablado mucho de lo que es para el mundo de los niños, ni se diga para los niños, ¿no? Claro. Sí, y yo también estoy más o menos en esa línea, ¿no? Porque cuando yo comencé a contar cuentos, yo no contaba los cuentos de la tradición oral porque no los entendía, y hasta que no llegué a un taller de cuentoterapia, pues no empecé a valorar lo que era el cuento tradicional con todo su mensaje profundo, ¿no? Y entonces pues me convertí también en una defensora de, sobre todo, contarles a los adultos para que al menos supieran, luego ya que tomaran la decisión que quisieran, pero primeramente tenemos que entender todo lo que subyace dentro del cuento de la tradición oral para no censurarlo sin conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Sabes a mí cuál a mí me llegó y me transformó? Porque tú sabes que a mí me costó más entrar a los de la tradición oral. Pero no eres la primera. Los cuentos de la tradición oral cuestan porque no estamos acostumbrados ahora mismo a escucharlos. Entonces tenemos que volver a generar ese aprendizaje de volver a escuchar los cuentos, no con la razón, sino precisamente con el cuerpo. Esos cuentos que me transformó el cuerpo. Fue el del módulo de las adicciones. Es que esa es una pasada. Esa es una pasada. Ese me cayó, y todo el contenido simbólico y lo que representaba para el tema de las adicciones, ahí sí dije, ya entendí. Mira, este septiembre ese taller lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Bogotá. No se lo pierdan, en Costa Rica y en Bogotá. Sí, Costa Rica, Bogotá. Es de los que más me ha movido a mí, o sea, muchos, pero bueno, también es porque es mi preferido, entonces yo ahí sí soy apasionada de los otros, de ese soy, bueno, es triplicado, me parece un cuento maravilloso, no porque sea un cuento maravilloso ya, sino porque es que lo tiene todo, y además hace un retrato que parece mágico de todo lo que es un proceso
para desengancharse de una adicción. Y de engancharse. Parece mentira, ¿no? Exacto, no, ese fue así, ¿no? Transformador para mí. Y ahora también vamos a tener un módulo en septiembre. Ahora tenemos el 23 y 24 de septiembre, claro, para la gente que esté en Ciudad de México, alrededores, bueno, que se quiera viajar, que nosotros allí acogemos. Hemos tenido gente, viene gente de Chiapas, ha venido gente de Monterrey, ha venido gente de Guadalajara. Sí. Pues tendremos el de Orgullo y Vergüenza. Ese es un taller también, ¡buah!, una pasada. Sí, ese es muy, en cuanto a dinámicas simbólicas, está pleno de actividades mágico-simbólicas y es súper potente ese taller, es muy potente. También es que no te podría decir que es más bonito que los otros porque es que todos son muy bonitos. Pero ese tiene también una profundidad, es muy sanador ese cuento. Uh-huh. Ese taller es muy sanador porque tratamos temas que son nucleares, que todo el mundo lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo moverte en esa polaridad para poder alcanzar el equilibrio entre no tener excesiva vergüenza ni tener excesivo orgullo, ¿no? Exacto. ¿Dónde está ese equilibrio del amor propio en el que te hace estar en tu esencia, ¿no? Que un poco lo vivimos también algo así en el del orgullo, no en el del orgullo, en el del egoísmo y el altruismo. Egoísmo y cooperación, ¿no? Claro. Ajá. Pues volvemos otra vez a lo mismo en ese punto de equilibrio, pero con el orgullo y la vergüenza, que son nucleares también. O sea, yo creo que todos los talleres que hay son cosas que le puede pasar a cualquier persona a lo largo de su vida. Por eso todos son como muy primordiales. No es que hay alguno que te pueda gustar. Por ejemplo, este taller que hicimos de prevenir y afrontar las adicciones, que mucha gente por el título, la verdad es que no le parece, como que no va conmigo, porque yo no tengo adicciones, ¿no? Pero es que claro, es que... ¿Y qué tal cuando empezamos a hablar de la adicción al móvil? ¿Y qué tal cuando empezamos a hablar de la alimentación? O sea, sí. Sí, no solamente de las redes sociales, al móvil, a la televisión, al trabajo, ¿no? A la comida sana, todo, ¿no? Todos los excesos, ¿no? Todo lo que sean excesos. Entonces, y además que te sorprende, porque te encuentras reflejada en cada uno de los talleres. Ya, yo también tengo eso. Ah, sí, mira, por ahí también, ¿no? Ah, por el otro lado. Y una de las cosas que más me gustan, que yo creo que lo he comentado varias veces, una de las cosas que más me gustan de esta formación es que no penaliza ni juzga sobre una emoción o un sentimiento que tú tengas. O sea, pues si eres vergonzoso o eres orgulloso, pues sí, pero ¿qué hacemos con eso? Ahí está el tema. O sea, no penalizamos el que alguien sea celoso o el que sea envidioso o el que sea... No, porque además eso no lo podemos nosotros controlar, no es como un interruptor de decir, pues mira, no lo soy, ¿no? Son emociones que todos sentimos en todo momento de la vida. En algún momento de la vida lo vamos a sentir con más o menos intensidad. El tema es qué hacemos con eso. Darle un buen cauce, dar una buena salida, como el enfado, como la tristeza, como la envidia misma. Claro, ¿quién no ha sentido envidia? Hay que atravesarlo. Entonces, una vez, y además el reconocimiento propiamente ya hace que todo eso baje. Y es decir, bueno, pues mira, en este momento a lo mejor no puedo perdonar o no puedo ser condescendiente. Me voy a dar mi tiempo para luego actuar, ¿no?, de una forma más sana. Claro, te voy a decir una frase de un cuento, del cuento que escribió Ana Serrano, la directora de Proyecto de aquí en México, que Licha lo contó cuando hicimos el taller de cómo contarlos, y el dragoncito se enoja y luego le dice al mago Macoloco, te prometo que ya no me vuelvo a enojar, ¿no? Y entonces el mago le dice, no, dragoncito, enojarse no es malo, sí te puedes enojar. Y le dice una frase que yo uso mucho con los niños, porque lo que no dices se convierte en lombrices. ¡Ah, qué bonito! ¿No? Yo digo que es la traducción al mundo infantil de lo que decimos los terapeutas de lo que no hablamos lo actuamos, ¿no? Lo que no nos damos cuenta lo podemos llevar a la acción y entonces... Sí, esa asertividad que nos cuesta tantísimo. Entonces, sí. Claro que te puedes enojar y decirlo, porque lo que no dices se convierte en lombrices. Qué bonito. Sí, me lo apropio, me lo copio. Claro.
Bueno, Ale, vamos a ir finalizando. Podríamos estar aquí hablando un montón de rato más, porque tenemos cuerda para Sí, un... es el hilo sin fin. Exacto. Pero bueno, un par de cosas. Personas que quieran, que estén interesadas en alguno de nuestros talleres, pues tenemos la página de EIDEP propiamente, www.eidep.com, E de España, I de Italia, D de Dolores, E de España, P de Pamplona, EIDEP, que en realidad es Escuela Internacional para el Desarrollo Emocional y Profesional. Y ahí en el apartado de talleres y ahí pues pueden encontrar todos estos talleres de Colombia, de México, que hemos estado hablando. Personas que se conecten desde otros sitios, que no sea México, Colombia, etcétera, pero que estén en España, o ahora, por ejemplo, que me parece que Marian va a ir a Perú y a Chile, pues que entren en la página oficial cuentoterapia.com. Esa es bien facilita, todo juntito, cuentoterapia.com. Y antes de finalizar, me gustaría, Ale, que nos dijeras tus talleres, mi centro, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. ¿Cuál es tu página web? Qué bueno que aclaras, porque cuando yo digo mi centro, así claro, se llama. Se llama así, mi centro. Mi centro. Nos encuentran en redes, Mi Centro MX, en Instagram y en Facebook. Y la página de Mi Centro, www.micentro.com.mx, me parece. Pero tenemos talleres de muchísimas cosas y bueno, saben que también tenemos muchas alianzas como la que tenemos con Cuentoterapia. También me parece importante mencionar que tenemos el módulo en septiembre que viene Carmen es la docente, y también pronto va a venir Lorenzo Hernández Pallares, que es el creador de la Cuentoterapia. Esto es una cosa, no es en Mi Centro, porque como los que estamos cerca del mundo de Lorenzo sabemos que Lorenzo es un sabio que habla mucho, y entonces es a dormir en un lugar donde nos podemos quedar a dormir, porque nunca se sabe cuándo vamos a acabar, y Lorenzo también, como el hilo sin fin, puede seguir dándonos conocimiento, pero que estén pendientes y ojalá también acuérdense, si les gustó esta charlita y creen que haya personas interesadas, compártanla. Claro. ¿No? Si lo pueden compartir en sus Instagrams y en sus Facebooks, porque así le puede llegar a alguien. Te voy a contar una cosa que nos pasó a Licha y a mí. Un día dimos un webinar de cuentos, un abierto al público. Nunca en la historia de Mi Centro se han unido tantas personas. Tuvimos 1,300 personas conectadas. Wow. Todavía no me explico cómo pasó. Pero Licha y yo luego íbamos a dar un taller para papás del uso de los cuentos para el manejo de las emociones. Y se inscribió una persona que nos platicó que ese día del webinar, de este día del seminario que abrimos, se despertó con ganas de no vivir. Se despertó desolada y se despertó triste y sin energía, y estuvo a punto de no meterse, pero que se metió y sintió un sentido. O sea, a mí la verdad es que es de las experiencias más impactantes que me han pasado con la cuentoterapia. Y sigue siendo nuestra seguidora. Se metió al taller que nosotros dimos de 4 sesiones. Tenía muchas cosas que trabajar ahí enterradas, y los cuentos la ayudaron a sentir sentido, valga la redundancia. Claro, a darle como sentido a la vida y a decir vale la pena, ¿no? Qué bueno. Nunca sabemos quién por ahí le va a caer nuestro video, le va a caer algún cuento de los que contamos. O sea, yo he tenido papás que me dicen, ya entendí por qué no el golpe. Claro. Y yo, cuando eso pasa, digo, ya, o sea, no es en vano. Sí, tú cobras sentido todo lo que estamos haciendo. Sí. Todo lo que estamos haciendo. O sea, con que vas transformando, como a nosotros fuimos transformados. O sea, es un hilito ahí que va, nunca sabes cuándo te cayó algo que te dio, que te nutrió tu caja de herramientas de esta que hablamos. Pues sí. Bueno, pues, ¿tienes algún otro cuento que tengas ahí guardado en la manga para acabar? Siempre. A ver, mira, es que sabes que me traje mi kit que más uso con los papás. Entonces uso mucho el de Qué niño más lento, de estos papás cuando tienen estos niños. O sea, si ¿quieres que cerremos con un cuento? Sí, pero ese es un poco que
que nos toca un poquito. ¿Tienes algún otro que sea así como un poquito más, que lo tengas por ahí a mano? Tengo 7 ratones ciegos. ¿Y qué más? Pájaros en la cabeza. Ese, por favor. Sí, como iba a hablar mucho de lo que hago con los papás y los maestros, pues aquí está uno que toca mucho los corazones de los maestros y se llama Pájaros en la cabeza. Eso es poesía pura. Poesía pura. Mira que tiene pocas letras, pero qué preciosidad de cuento. Venga, Ale. Pájaros en la cabeza. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle: maestra, hoy en lugar de clase preferiría hacerme preguntas. Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Si lo que quiero es muy, muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? ¿O después del infinito, qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser buena y al mismo tiempo feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todo? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Yo, entre muchos caminos, elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en avión, ya no miro por la ventanilla. Maestra, Sofía tomó un pájaro de su cabeza. Te regalo un pajarito. No tengo muchos, le dijo Sofía. Gracias, Sofía. Hora de jugar. Y colorín colorado. Es una maravilla. Si alguien puede coger este cuento, comprarlo, mirarlo en alguna biblioteca, que se mire bien las ilustraciones, porque lo que es el encerado de la pared, de la pizarra, ¿cómo le llamáis pizarra allí en México? Pizarrón. Pizarrón, pues al principio está totalmente en blanco o con letras, y al final está todo lleno de dibujitos, de flores, ¿no? Como que que algo ha cambiado, ¿no? Pero y en YouTube hay un video muy bien logrado de este cuento. Sí, vale, fenomenal. Divino y muy bien logrado. Siempre nosotros recomendamos que compren el cuento, porque por los derechos del autor, o sea, por seguir fomentando. Pero es que además es una maravilla como para tenerlo, son joyas. Son joyas. Este a mí fue de los que más trabajo me ha costado conseguir. Sí, es que hay veces que, claro, hay algunos que están como descatalogados. Pero bueno, las preguntas de la niña es filosofía en estado puro. Filosofía en estado puro y la necesidad de agarrar, que nos presten los niños, que nos presten pájaros. Que nos presten sus pajaritos. Sí. Bueno, Ale, nos vemos prontito. Nos vemos ya te estamos esperando por aquí, por México. Ojalá y se animen muchas personas a unirse a nuestro grupo, que se los juro que es una delicia. Todos los participantes, es una familia más, y aquí los esperamos. Claro ya que sí, además en mi centro, nos tratan de lujo. Pues eso, nos vemos muy prontito, Ale. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Igual contigo. Que la gente lo haya disfrutado también. Y nos vemos el mes que viene con Elsa. Elsa es escritora, Elsa María Solorzano. Ay, Elsa, es una delicia. Y también nos va a contar su experiencia. Y si podemos ya, a Licha la traemos en noviembre. Así que no se pierdan ni a Elsa ni a Licha, que son ninguno. Las dos. No haya calibre. Bueno. Un beso a todos.
Adiós, adiós.